Un gran saludo a todos ustedes. Nos encontramos en el Rodadero, en Santa Marta, al fondo el Mar Caribe. Hoy vamos a hacer un análisis a la reacción de una película que está rompiendo todas las taquillas hoy en día en el mundo. Y es una película que se llama Intensamente 2, es decir, que ya hay una película anterior. Para eso vamos a hacer este análisis de la película y invitamos a una persona para que nos haga ese análisis de esta película. ¿Cómo están? Sí, realmente vimos la película hace poco, hemos visto como todos los récords que ha roto, ¿cierto? El éxito que ha tenido en el público infantil, pero también en el público adulto. Y queríamos que hacer como un análisis desde el ámbito de la salud mental. Yo llevo como muchos años estudiando y trabajando todo el tema de la salud mental desde el área de psiquiatría, y realmente la película es muy bonita porque explica conceptos tan sencillos, pero de una manera tan como ilustrativa para que todo el tipo de público lo entienda, ¿cierto? Entonces explica conceptos como las emociones, los pensamientos, las creencias, la personalidad, los gustos, ¿cierto? Muchas aficiones de la esfera pues de la mente, de una manera tan bonita, aunque yo sigo pensando que la película es más dirigida como un público más adulto, no tanto a los niños. Pero sí, realmente hay muchas cosas que uno puede con pinzas sacar como de la película, y me alegra mucho que esté teniendo como el reconocimiento que merece. Para mí esta película, lo que usted decía, esta película tuvo que tener una base de conocimientos muy intensos, muy fuertes, ¿no es verdad? Para poderla llevar a cabo. No cualquier persona podría, sin conocimientos, hacer esta clase de películas. Y lo que usted dice, esta película no es no está realizada para los niños. Seguramente ellos, si la ven la película, van a ver los dibujos animados de Disney, porque es una película de Disney, pero seguramente no la van a entender, porque a veces hasta a uno le cuesta trabajo entender ciertas partes de la película, ¿no? Pero sí tuvo que tener como base unos estudios muy profundos. Esta película conlleva, empieza analizando a una niña adolescente de unos 12 años, Riley, y esta niña afronta en su psique, podríamos decir psiquis interior, en su mente, una gran cantidad de controversias. Le habla la tristeza, le habla la alegría, y ella realmente se encuentra impactada, esta niña, ¿no? Y eso conlleva a que ella sufra una gran cantidad de problemas, digamos, en su parte física. Es decir, que todos estos sentimientos, podríamos decir, esta gran cantidad de sentimientos impactan su aspecto físico. Pero lo que más me interesó o me gustó mucho es que hay un sentimiento que es el que más domina a los demás, ¿no? Que es el de... ¿Podrían hablarnos ustedes sobre qué sentimiento es el que más impacta a una persona? Pues realmente hay un error, no es que haya un sentimiento que impacte más que otros, todos son importantes, y como se ve en la película todos pueden moldear pensamientos, ¿cierto? Porque no es tanto los sucesos que le ocurren a Riley, sino es más bien como hay sentimientos que ella ha afrontado para cada una de las situaciones por las que ha pasado, y eso es lo que queda en la mente, la manera en que cada persona reacciona a determinados sucesos, y así se vuelven pensamientos y luego creencias, ¿cierto? Entonces realmente no es que haya un sentimiento por encima de otros, no es que haya algo que de alguna manera controle a los demás, no, cada uno es una emoción distinta, y es una emoción que para determinadas circunstancias puede ser adaptativa, o sea, le puede servir a Riley, pero hay otras que para esa misma emoción, otras situaciones donde esa misma emoción no le ayuda tanto. Entonces obviamente el protagonista de la película pues es la ansiedad. Es una emoción que todos tenemos, es una emoción de alguna manera adaptativa,
que se ve desde, pues, desde otro tipo de seres, pasando a los seres humanos, pero que cuando se sale de control puede generar un trastorno, ¿cierto? Una enfermedad. Pero digamos que como lo vemos en el contexto de Riley, pues es una emoción que ella tiene muy frecuente en toda la película. Ella como que empieza a descubrir esa emoción, no la había tenido antes, y empieza como a verse un contexto muy bonito de cómo la ansiedad ayuda mucho para algunas circunstancias en la vida, para manejar el control de situaciones futuras, pero como si se sale de control puede ser muy perjudicial. Entonces sí, no es que controle el resto de emociones, sino que puede haber circunstancias influenciado por muchas cosas donde la ansiedad se sale de control y ya se vuelve patológica, por así decirlo. Pero claro, es una manera muy bonita porque yo no había visto como ninguna película o serie que demuestren de una manera tan explicativa para niños el contexto de la ansiedad. Y me parece pues muy chévere que Disney se esté involucrando en ese tipo de conceptos para el público infantil. Pero en esta película lo que uno puede mirar es que para poder derrotar a esa ansiedad que tiene esta niña, tuvieron que unirse todos los demás sentimientos, como la alegría, la tristeza, todos tuvieron que unirse para derrotar a la ansiedad, porque la ansiedad es paralizante, se decía en la película, ¿no? Paralizó, digamos, emocionalmente a esta niña físicamente, y lo que conllevó a que ella fuera agresiva inclusive con sus mismas compañeras, ¿no es verdad? Eso es lo que nos da a entender la película, ¿no? Sí, es que la ansiedad se puede manifestar de muchas maneras, como una evitación, como una huida, como una parálisis, ¿cierto? Hasta síntomas físicos, hasta en algunos casos la irritabilidad, ¿cierto? La agresión en otros. Entonces es un sentimiento como difícil de controlar. Sí tratan como de ejemplificar como digamos de alguna manera puede moldear más los pensamientos que otro tipo de sentimientos, ¿cierto? Y sí, pues a mí me gustó mucho el concepto de la película, el tema de las creencias, como en la primera película habían simplemente pensamientos que se trataban de olvidar, de retener, o que eran considerados como para Alegría, que es la protagonista, como algo bueno, pero al final en esta película se vio que todos los pensamientos van moldeando quién es la niña, van haciendo creencias, ya sean buenos o malos, son los que van moldeando la niña, y como te digo, no es el pensamiento, sino más bien como los sentimientos, las emociones frente a ese tipo de pensamiento, a ese tipo de situaciones que moldean esos pensamientos, esos recuerdos en la mente, y así se van formando como las creencias. Entonces al principio se quería tener una creencia de que Riley solo tuviera como creencias positivas, ¿cierto? Como que es la mejor, que nadie la supera, que siempre va a lograr todo, pero se va viendo que por todo lo que ha pasado en la vida hay pensamientos que también van moldeando otro tipo de creencias, ¿cierto? Entonces se ve que como te digo, todas las emociones pueden ser buenas en algunas circunstancias y en otras no tanto. Sí, es muy interesante, pero para mí la ansiedad es digamos, es muy fuerte, es uno de los sentimientos más fuertes que puede dominar a la persona y físicamente la puede afectar, porque no sé si usted miró la película, al final ella tuvo problemas hasta estaba agitada y también el corazón estaba muy acelerado, ¿no? Hasta que poco a poco, cuando todos los demás sentimientos la ayudaron y derrotaron a la ansiedad, porque hasta la misma ansiedad en la película estaba paralizada, ¿no? Ella misma estaba paralizada y hacía que la niña también se paralizara, ¿no es verdad? Sí, la película realmente muestra de manera muy clara lo que es una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, donde todos los síntomas físicos están presentes, desde las palpitaciones, del sudor, los temblores, hasta todos los pensamientos negativos que la niña tuvo en ese momento, ¿cierto? Eso lo muestra muy bonito y como te digo, nunca había visto una película para público infantil que muestren así una crisis de pánico, entonces fue muy, muy especial verlo como en la pantalla. Y muy bonito también ver que en este momento sí está teniendo todo el reconocimiento que merece y que realmente eso da también para que la gente hable de salud mental y sobre todo de salud mental en jóvenes, que a veces se pasa por alto. Usted me recuerda que
que leí en estos días, una revista que decía que de cada 3 adolescentes en Colombia, uno está siendo impactado por la ansiedad. Es algo increíble, ¿no? Más que todo después de todo esto que sufrimos con una pandemia, ¿no? Pero al final lo que me gustó, ¿sabe qué fue? De que las compañeras, cuando ella ya se recuperó y ya pudo dominar esa ansiedad gracias a los demás sentimientos, las demás compañeras la apoyaron a ella, no la abandonaron, ¿no? Sino que la apoyaron. Exactamente, fue un apoyo muy grande como para todas las compañeras, ¿cierto? Les agradecemos mucho como por este video y ya nos veremos en otro video, ¿cierto? Ya nos miraremos en otro video de reacción a otro video. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Ya está muy oscuro, pero hacia el fondo está el mar. Hay unos barcos, unos buques, y realmente es espectacular aquí el Rodadero. Muchas gracias por todo y nos veremos en otra oportunidad.